Hola, bienvenidos a este rinconcito de lectura. Os traigo hoy un nuevo relato de Hércules Poirot que se enfrenta a una de las 12 pruebas de Hércules. Y en este caso se trata del jabalí de Erimantea. Comenzamos la lectura. Puesto que las incidencias del tercer trabajo de Hércules lo habían llevado a Suiza, Poirot pensó que una vez allí podría aprovechar la ocasión y visitar ciertos lugares que hasta entonces le eran desconocidos. Pasó un agradable par de días en Chamonix, se detuvo otros tantos en Montreux y luego se dirigió hacia Aldemant, un lugar que le habían alabado de gran manera a varios amigos suyos. Aldemant, sin embargo, le produjo una impresión deprimente. Estaba al final de un valle. Aquí no es posible quedarse, se dijo Poirot. Pero en aquel momento vio un funicular y se dijo: decididamente es necesario que suba más arriba. El funicular, según pudo comprobar, ascendía primero hasta Les Avines, luego hasta Carouchet y finalmente hasta Rocher-Niche, a 10.000 pies sobre el nivel del mar. Poirot no se proponía subir a tal altura. Les Avines, según pensó, serían suficientes para él. Pero no contaba con un elemento como el azar, que tan importante papel juega en la vida. Había arrancado ya el funicular cuando el revisor se acercó a Poirot y le pidió el billete. Después de haberlo examinado y taladrado con unas pinzas de aspecto amenazador, se lo devolvió, haciendo al propio tiempo una reverencia. Poirot notó entonces que junto al billete tenía ahora en la mano un pequeño papel doblado. Las cejas del detective se levantaron ligeramente. Poco después, con toda la parsimonia, desplegó el papelito, que resultó ser una nota escrita a lápiz y que decía: es imposible confundir esos bigotes. Reciba mi afectuoso saludo, apreciado colega. Tal vez querrá usted ayudarme. Es posible que haya leído algo sobre el caso Sally. Se cree que el asesino, Maroscot, ha concertado una cita con varios miembros de su banda en Rocher-Niges. No podía escoger sitio mejor, por lo visto. Desde luego todo puede ser una alarma infundada, pero los informes que nos han dado son dignos de confianza. Siempre hay alguien que se va de la lengua, ¿no es cierto? Por lo tanto, abra bien los ojos, amigo mío. Póngase en contacto con el inspector Drouchot, que no pretende llegar a la altura alcanzada por Hércules Poirot. Es muy importante que se detenga en Maroscot y que se le arreste vivo. No es un hombre, es un jabalí salvaje, uno de los asesinos más peligrosos que existen. No me atreví a hablar con usted en Aldemant, pues podríamos ser vistos. Tendrá las manos más libres si todos creen que es usted un simple turista. Buena caza, su viejo amigo Le Mentul. Hércules Poirot se acarició el bigote con aspecto pensativo. No había duda. Era imposible confundir los bigotes de Hércules Poirot. ¿Y qué querían de él? Había leído en los periódicos todo lo referente al caso Sally. El asesinato a sangre fría de un conocido bookmaker en los hipódromos de París. Se sabía quién era el asesino, Maroscot, el jefe de una banda que operaba en las carreras de caballos. Y se sospechaba que había cometido otros asesinatos, pero esta vez su culpabilidad se probó cumplidamente. Desapareció de París y, según se creía, salió del país, de Francia. La policía de todos los países europeos estaban sobre aviso, de manera que Maroscot había concertado una cita en Rocher-Niges. Poirot sacudió lentamente la cabeza perplejo, porque Rocher-Niges estaba por encima de la línea de las nieves eternas. Había allí un hotel, pero el funicular era su único medio de comunicación con el resto del mundo, pues estaba emplazado en un estrecho resalte de la montaña, suspendido sobre un valle. El hotel se abría en junio, aunque raramente se veía nadie por allí hasta julio o agosto. Era un sitio muy poco provisto de entradas y salidas. Si un hombre llegaba acosado a Rocher-Niges, podía considerarse cogido en una trampa.
un lugar inverosímil para ser elegido como punto de reunión de una banda de criminales. Y sin embargo, si Le Mentil decía que los informes eran dignos de confianza, posiblemente tenía razón. Hércules Poirot sentía gran aprecio hacia el comisario de policía suizo. Sabía que era un hombre eficiente y entendido en su oficio. Alguna razón desconocida llevaba a Marescot para acudir a una cita en un sitio tan apartado de la civilización. Poirot suspiró. Cazar a un asesino despiadado no era la idea que tenía la forma acerca de cómo debían ser unas vacaciones. El trabajo, meramente especulativo, llevaba a cabo en un cómodo sillón. Siempre se adaptaba mucho mejor a sus métodos. Pero atrapar a un jabalí salvaje en la ladera de una montaña no era cosa que le sedujera en extremo. Un jabalí salvaje. Este era el término que había empleado su amigo Le Mentil. Aquella sí que era una coincidencia extraña. El cuarto trabajo de Hércules, el jabalí de Erimantea. Tranquilo, sin ostentación, pasó revista a sus compañeros de viaje. En el asiento opuesto se sentaba un turista americano. El corte de sus ropas y su abrigo, el saco que llevaba, unido a su actitud de amistosa confianza, su ingenua admiración por el paisaje que contemplaba y la guía que consultaba de vez en cuando, lo proclamaban como un americano pueblerino que visitaba Europa por primera vez. Dentro de unos instantes, pensó Poirot, empezará a charlar. Su anhelante expresión perruna era suficientemente inconfundible. Al otro lado del coche, un hombre alto, de aspecto distinguido, cabellos blancos y nariz aguileña. Estaba leyendo un libro alemán. Tenía los dedos fuertes y ágiles de un médico o un cirujano. Más alejados se sentaban tres hombres que parecían cortados por el mismo patrón. Hombres de piernas arqueadas que daban idea clara de su afición a los caballos. Estaban jugando a las cartas. Posiblemente al cabo de un rato surgiera que un extraño tomara parte en el juego. Y de ser así, el nuevo jugador ganaría varias manos al principio, pero después se volvería la suerte de espaldas y perdería. No había nada de extraño en aquellos tres hombres. La única cosa rara en ellos era el sitio en que se encontraban. Podía habérseles visto en un tren, camino de cualquier parte donde se celebran carreras de caballos, o en barco de carga y pasaje, pero en un funicular casi vacío, no. El último ocupante del coche era una mujer, alta y vestida de negro. Tenía hermosas facciones, una cara que podía expresar las emociones más variadas, pero que entonces parecía congelada por una extraña falta de expresión. No miraba a nadie. Dedicaba toda su atención al valle que se veía allí abajo. Tal como Poirot había supuesto, al cabo de un rato empezó a charlar el americano. Se llamaba Schwartz y visitaba Europa por primera vez. El paisaje era magnífico, le había gustado mucho el castillo de Chillon, no le agradaba París como ciudad, todo muy caro. Había visitado el Folies Bergère, el Louvre, el Notre Dame y se había percatado de que en ninguno de los restaurantes y cafés en que había estado se tocaba un buen jazz. Opinaba que los campos elíseos eran muy buenos, le gustaron mucho las fuentes, especialmente cuando estaban iluminadas. Nadie se apeó en Les Avines, ni en Carouchet. Se veía que todos los ocupantes del funicular subían hasta Rocherny. El señor Schwartz expuso sus propias razones para ello. Siempre deseó subir muy alto y encontrarse rodeado de montañas cubiertas de nieve. 10.000 pies no estaba mal. Había oído que no se podían cocer bien un huevo a tales alturas. Con toda la candorosa amistad que encerraba en su corazón, el señor Schwartz intentó mezclar en la conversación al caballero de los cabellos grises que se sentaba al otro lado del coche. Pero aquel se limitó a mirarlo fríamente por encima de sus gafas y volvió a la lectura de su libro. El señor Schwartz ofreció entonces cambiar de sitio con la mujer vestida de negro. Desde allí podía ver mejor el panorama, explicó. Al parecer ella no entendía inglés, pero de todos modos movió negativamente la cabeza y se remojó todavía más en el cuello de su abrigo. El americano se dirigió a Hércules Poirot. Es raro ver a una mujer viajando sola sin que nadie cuide de ella. Una mujer necesita gran número de cuidados cuando viaja. Poirot recordó a ciertas damas americanas que conoció durante sus viajes por Europa y convino en ello. El señor Schwartz
lanzó un suspiro. Encontraba el mundo poco dado a la amistad. Después de todo, parecían decir expresivamente sus ojos castaños, no hay ningún mal en que haya un poco de compañerismo por ahí. El ser recibido por un gerente de hotel, vestido correctamente con frac y zapatos de charol, parecía algo cómico en aquel lugar apartado del mundo, o mejor dicho, tan sobre él. El gerente era un hombre corpulento y distinguido, de maneras presuntuosas. Se deshizo en disculpas. No había empezado todavía la temporada, la instalación de agua caliente se estropeó, las cosas eran difíciles de llevar en buen orden dado el apartado del lugar, pero naturalmente haría lo posible para que los señores estuviesen bien atendidos. La servidumbre no estaba completa todavía, estaba aturdido por el inesperado número de visitantes que habían llegado. Todo aquello fue dicho con profesional urbanidad, y sin embargo, a Poirot le pareció que detrás de aquella cortés fachada se veía un reflejo de aguda ansiedad. Aquel hombre, a pesar de sus obsequiosidades, no estaba tranquilo. Algo le turbaba. La comida fue servida en una gran habitación que daba vista a un profundo valle. El único camarero, llamado Gustave, parecía ducho y diestro en su oficio. Iba de aquí para allá aconsejando los platos y facilitando la lista de vinos. Los tres hombres que parecían mozos de cuadra se sentaron juntos en la misma mesa. Reían y hablaban en francés levantando la voz. Vaya con el viejo Joseph, ¿y qué me dices de Denis, amigo mío? ¿Te acuerdas del sacrepenco que nos hizo aquella jugarreta inútil? Todo parecía sincero, muy en consonancia con el carácter de ellos, pero absolutamente fuera de lugar en aquellas alturas. La mujer, vestida de negro, ocupó una mesa en el rincón. No miró a nadie. Después de comer, cuando Poirot estaba sentado en el salón, el gerente se dirigió hacia él y le habló con más confianza. El señor no debería juzgar con mucho rigor al hotel. No había comenzado todavía la temporada. No venía nadie hasta finales de julio. Tal vez se había fijado el señor en la señora. Venía todos los años por aquellas fechas. Su esposo se mató en una escalada, hacía ya 3 años. Fue una tragedia, pues se querían mucho. Ella venía siempre antes de que empezara la temporada, porque así todo estaba más tranquilo. Era como una peregrinación sagrada. El caballero de más edad era un médico famoso, el doctor Karl Lutz, de Viena. Había venido, según dijo, a descansar. Sí, es un sitio muy tranquilo, admitió Poirot. ¿Y los señores? Indicó a los tres hombres. ¿Cree usted que también desean descansar? El gerente se encogió de hombros y otra vez apareció en sus ojos la expresión conturbada. Los turistas quieren siempre sensaciones nuevas. La altura, solo eso ya de por sí es una novedad. A pesar de todo, no era aquella una sensación agradable, pensó Poirot. Se había dado cuenta de que el corazón le latía más rápidamente. Los versos de una canción infantil le pasaron tontamente por la imaginación. Schwartz entró en el salón. Su rostro se iluminó cuando vio a Poirot y se dirigió directamente a él. Acabo de ver a ese doctor, dijo. Habla en un inglés con un acento bastante raro. Es judío. Los nazis lo expulsaron de Austria. Lo que yo digo, esa gente no está bien de la cabeza. El doctor Lutz es un gran hombre. Creo que es especialista de los nervios, psicoanalista y cosas por el estilo. Dirigió después la mirada a la mujer vestida de negro, que en aquel momento se encontraba junto a la ventana, contemplando el grandioso espectáculo de las montañas. El americano bajó la voz. El camarero me ha dicho que se llama señora Grandier. Su marido se mató durante una escalada. Por eso viene ella. Me parece que deberíamos hacer algo, ¿no le parece? Tratar de que salga de su prolongada abstracción. Yo en su lugar no lo intentaría. Pero los sentimientos amistosos del señor Schwartz no conocían descanso. Poirot presenció cómo el americano se acercaba a ella y le hablaba, y vio también la forma tajante con que la mujer rechazó todas sus proposiciones. Los dos permanecieron durante unos minutos perfilados a la luz. Ella era más alta que Schwartz. Tenía la cabeza erguida, con expresión fría y prohibitiva. Poirot no oyó lo que hablaron, pero Schwartz volvió con aspecto alicaído. No hay nada que hacer. Siendo seres humanos que debemos estar juntos por fuerza, no veo que exista ninguna razón para que no mostremos una sociabilidad unos con otros. ¿No le parece, señor? Ya ve. Todavía no sé su nombre. Me llamo Poirot, soy de Lyon, comerciante de sedería.
Tengo mucho gusto en darle mi tarjeta y si alguna vez viene a Fontaine Spring, tenga la seguridad de que será bien recibido, le dijo Swann. Poirot aceptó la tarjeta y con una mano se golpeó el bolsillo mientras decía: ¡qué contrariedad! No llevo ninguna de las mías en este momento. Y aquella noche, cuando el detective se retiró a su habitación, leyó detenidamente de nuevo la nota de Elemental, antes de volverla a colocar en su cartera doblada con sumo cuidado. Es curioso, tal vez... A la mañana siguiente, Gustave le sirvió a Poirot el desayuno, compuesto de café y bollos. Pidió disculpas por el café. Señor, comprenderá que en estas altitudes es imposible conseguir que el café esté realmente caliente. Hierve demasiado pronto. Hay que soportar con entereza los caprichos de la naturaleza. Oh, el señor es un filósofo, le comentó Gustave. Y salió, fue hacia la puerta, pero en lugar de salir de la habitación, dio un rápido vistazo al pasillo, cerró la puerta de nuevo y volvió junto a Poirot. ¿El señor Hércules Poirot? Yo soy Drouet, inspector de policía. ¡Ah! Ya me lo había figurado. Ha ocurrido algo grave, señor Poirot. Ha habido un accidente en el funicular. ¿Un accidente? ¿Qué clase de accidente? No ha habido desgracias. Sucedió esta noche pasada. Tal vez haya sido ocasionado por causas naturales. Una pequeña tormenta que arrastró rocas y tierras. Pero es posible que la mano del hombre tenga algo que ver en ello. No hay manera de saberlo. De cualquier modo, el resultado es que pasarán muchos días antes de que se arreglen los desperfectos y que, entre tanto, estamos aislados totalmente aquí arriba. La estación no está todavía muy adelantada y como la nieve ni siquiera ha empezado a fundirse, es imposible establecer ninguna comunicación con el valle. Es muy interesante, comentó Poirot. Sí, demuestra que la información facilitada al comisario era cierta. Maruscot tiene una cita aquí y ha tomado sus medidas para que nadie le interrumpa durante su estancia. Pero eso es increíble, exclamó Poirot. Estoy de acuerdo con usted. Eso no tiene sentido común, pero es así. Ya sabe usted que ese Maruscot es un tipo extravagante. Por mi parte, hizo un gesto afirmativo con la cabeza, estoy seguro de que está loco. Un loco homicida. Convengo que no es nada divertido. Pero si ha concertado una cita aquí, en este apartado lugar cubierto de nieve y las comunicaciones están cortadas ahora, deducimos que Maruscot ya se encuentra aquí. Exactamente, le dijo Poirot. Ambos hombres guardaron silencio durante unos instantes. Y Poirot preguntó: ¿podría ser Maruscot el doctor Lutz? No lo creo. Existe en realidad un doctor Lutz. He visto su fotografía en los periódicos, pues es un hombre famoso y conocido. Pero si Maruscot sabe disfrazarse, puede desempeñar ese papel con éxito. ¿Cree que llega a tal grado su habilidad? Nunca oí decir que fuera un experto en el disfraz. No tiene la astucia ni el disimulo de la serpiente. Es un jabalí salvaje, feroz, terrible, que ataca con furia ciega. Se le ve venir. Ya, pero de todas formas, Poirot quedó pensativo. Sí, ya sé. Es un fugitivo de la justicia y por lo tanto se ve obligado a fingir. Así que puede, o mejor dicho, puede haberse disfrazado, más o menos. ¿Y tiene usted su descripción? De una forma superficial. La fotografía Bertillon y las medidas deberían mandármelas hoy. Solo sé que es un hombre de 30 y pico años, altura un poco más que de mediana y de tez morena. No tiene ninguna señal distintiva especial. Poirot se encogió a su vez de hombros. Eso puede aplicarse a cualquier persona. ¿Y qué me dice del americano, de Schwartz? Pues eso le iba a preguntar. Usted ha hablado con él y según tengo entendido ha pasado gran parte de su vida entre ingleses y americanos, así que a primera vista parece ser un turista. Su pasaporte está en regla, ya lo he comprobado. Tal vez sea algo extraño el que haya decidido venir a un sitio como este, pero cuando los americanos viajan no se sabe nunca por dónde saldrán. ¿Qué opina usted? Superficialmente parece ser un hombre inofensivo, aunque un tanto dado a trabar amistades. Quizás sea un latoso, mas no creo que sea peligroso. Pero hay 3 visitantes más. El inspector asintió y su rostro mostró una repentina preocupación. Sí, y del tipo que buscamos. Juraría, señor Poirot, que esos 3 hombres forman parte de la banda de Maruscot. Que me aspen si no son ratas de hipódromo.
y uno de ellos puede ser el mismo Maruscot. ¿Quién lo sabe? Poirot reflexionó. En su mente pasó revista a la cara de los tres hombres. La de uno de ellos era ancha, de cejas encrespadas y rollizos carrillos. Una cara porcina y bestial. El otro individuo, flaco, de cara puntiaguda y estrecha, con ojos de expresión fría. El tercero era un tipo de cara redonda, con cierto aire presuntuoso. Uno de los tres podría ser perfectamente Maruscot. Pero si así era, volvía a surgir una pregunta. ¿Por qué motivo Maruscot y los componentes de su banda habían hecho aquel viaje juntos, con objeto de subir a una montaña y caer en una ratonera? La cita hubiera sido fácil de convenir en un sitio menos extravagante que aquel. En un café, en una estación de ferrocarril, en un cine lleno de gente, donde hubiera junto a ellos mucho gentío, en un parque público, en cualquier sitio donde hubiera salidas, pero no allí, entre las nubes y las nieves eternas. Poirot trató de imbuir al inspector Drouet algunos de los conceptos que estaba pensando y el policía convino sin ninguna dificultad en ellos. Es verosímil, pero no tiene sentido. ¿Por qué hicieron el viaje juntos si se trataba de una cita? No, esto no tiene sentido ninguno. Y Drouet opinó. En ese caso debemos hacer una segunda suposición. Esos tres hombres son miembros de la banda de Maruscot y han venido aquí para entrevistarse con su jefe. ¿Quién es Maruscot? ¿Y qué me dice del servicio del hotel? Drouet se encogió de hombros. Puede decirse que no existe. Hay una vieja que cocina y su marido también está ayudándole. Hace 50 años que viven aquí. Y el camarero cuyo puesto ocupo yo, ya está, nada más. Es de suponer que el gerente sabrá quién es usted, ¿no? Naturalmente, se necesitaba una cooperación para el cambio. ¿No le ha llamado la atención su aire preocupado? Sí, es verdad. Tal vez sea tan solo la ansiedad de verse envuelto en una acción policíaca. ¿Cree usted que habrá algo más que eso? ¿Supone que puede haber alguna otra cosa? Poirot sacudió la cabeza. Lo mejor, según creo, es que no se entere de nuestras sospechas. No lo pierda de vista ni un momento. Drouet asintió y se dirigió a la puerta. ¿No tiene usted otra sugerencia que hacer, señor Poirot? Ya conozco su reputación. En este país hemos oído hablar mucho de usted. Pues de momento no puedo sugerirle nada. Lo que no llego a comprender es la razón de todo esto. La razón para una cita en este sitio es que, ni en ningún otro. Dinero, le dijo Drouet. Entonces, además de asesinar al pobre Sally, ¿le robaron? Sí. Llevaba gran cantidad de dinero encima y no se ha podido encontrar. ¿Y usted cree que esa cita se concertó con el propósito de dividir el botín? Esa es la idea que más salta a la vista. Pero ¿por qué aquí? Poirot dudaba. El peor lugar imaginable para una reunión de criminales, aunque es un buen sitio para citar a una dama. Y Drouet volvió hacia atrás. ¿Cree usted? Creo que la señora Grandier es una mujer muy interesante. Cualquiera subiría con mucho gusto a 10.000 pies de altura en su obsequio. Es decir, si ella sugiriera tal cosa. ¿Sabe usted que es interesante ese punto de vista? Nunca pensé que ella pudiera tener algo que ver en este caso. Al fin y al cabo, hace muchos años que viene por estas fechas. Sí. Y por lo tanto su presencia no suscita sospecha alguna. Debe existir alguna razón de que Roger Nieix fuese elegido para la cita. ¿No le parece? Ha tenido usted una muy buena idea, señor Poirot. Investigaré ese aspecto de la cuestión. Al día siguiente, Hércules Poirot trató de hablar con el doctor Letts, pero no tuvo ningún tipo de éxito. Entonces Poirot salió de la casa y se dirigió casualmente, al parecer, hacia donde estaba situada la cocina. Una vez allí probó de hacer una charla con el viejo Jacques, pero se mostró esquivo y desconfiado. Su mujer, la cocinera, fue un poco más asequible. Por suerte, explicó a Poirot, tenían gran cantidad de conservas, aunque ella no era partidaria de tal clase de alimentación. Además de ser terriblemente caras, ¿qué sustancia podría encontrarse dentro de ellas? Dios, al hacer el mundo, no se propuso que la gente viviera de conservas. La conversación fue derivando hacia el tema referente al servicio del hotel.
A primeros de julio llegaban las criadas y los camareros de refuerzo, pero durante las próximas 3 semanas no habría nadie o casi nadie. La gente que subía, en su mayor parte, comía allí y luego volvían al pueblo. Ella, Jacques y el camarero se bastaban para cuidar de todo. Antes de que viniera Gustave hubo otro camarero, ¿verdad? Sí, desde luego. Era un camarero muy malo, no tenía habilidad ni experiencia, no servía para nada. ¿Y estuvo mucho tiempo antes de que lo reemplazara Gustave? Solo unos pocos días, menos de una semana. Si se dieron cuenta enseguida, lo despidieron, como es natural. No nos sorprendimos, era una cosa que se veía venir. ¿Y no protestó por ello? No. Se fue bastante a la chita callando. Al fin y a la postre, ¿qué es lo que podía esperar? Este es un hotel de primera categoría y el servicio debe ser excelente. ¿Y dónde fue cuando se marchó de aquí? ¿Se refiere usted a Roberto? Sin duda al cafetucho de donde vino. ¿Y bajó en el funicular? Pues naturalmente, señor. ¿Por qué otro camino podría haber ido? ¿Lo vio alguien que se marchaba? Los dos cónyuges se miraron fijamente. ¿Cree usted que nosotros podíamos ir a ver cómo se marchaba es inútil? ¿A tributarle una gran despedida? Una tiene ya bastantes preocupaciones. Eso es. Se alejó lentamente de allí mirando al propio tiempo el edificio que se levantaba ante él, un hotel de vastas proporciones. Entonces solo se utilizaba una de sus salas. En las otras había muchas otras habitaciones cerradas, donde no era probable encontrar a nadie. Al dar vuelta a la esquina casi se dio de bruces con uno de los 3 jugadores de cartas. Era el de la cara redonda y ojos pálidos. Miró a Poirot con aquellos ojos que carecían de toda expresión. Solamente los labios se contrajeron un poco, mostrando los dientes como un caballo resabiado. El detective pasó por su lado y continuó el paseo. Así sí vio una figura, la elevada y airosa figura de la señora Gandier. Poirot apresuró el paso. Este accidente del funicular ha sido una contrariedad, comentó. Espero, señora, que no le habrá causado ningún perjuicio. Me tiene sin cuidado tal cosa, le respondió ella. Tenía una voz profunda, de contralto. No miró a Poirot. Dio la vuelta y entró en el hotel por una puertecita lateral. Hércules Poirot se acostó temprano, pero pasada la medianoche algo le despertó. Alguien manipulaba la cerradura de su puerta. Se sentó en la cama, encendió la luz y en aquel momento cedió la cerradura y la puerta se abrió de par en par. 3 hombres aparecieron en el umbral, los 3 jugadores de cartas. Estaban algo embriagados, según pensó Poirot. Sus caras tenían una expresión atontada, aunque malévola. Vio el brillo de una navaja de afeitar. El más corpulento de los 3 avanzó. Aquí tenemos a este puerco detective. Prorrumpió en un torrente de obscenidades. Los 3 avanzaron resueltamente hacia la indefensa figura sentada en la cama. Vamos a trincharlos, muchachos. Le acuchillaremos la cara al señor detective. No será el primero esta noche. Y entonces, impresionante, con vigoroso acento transatlántico, una voz le ordenó: ¡arriba esas zarpas! Los 3 dieron la vuelta. Schwartz, vestido con un pijama rayado de vivos colores, estaba en el umbral y en la mano llevaba una automática. Manos arriba, pollos. Cuidado que no suelo fallar ningún tiro. Apretó el gatillo y una bala pasó silbando junto a la oreja del gordo, yendo a enterrarse en el marco de la ventana. Las manos se levantaron apresuradamente. ¿Permite que le moleste, señor Poirot?, dijo Schwartz. Poirot saltó rápidamente de la cama, recogió las relucientes armas y pasó las manos sobre el cuerpo de los 3 hombres para asegurarse de que no llevaban ninguna más. ¡De frente! ¡Marchen!, gritó Schwartz. Hay un buen armario al final del pasillo, no tiene ventana alguna y es justamente lo que necesitamos. Condujo al rebaño hasta el armario y lo cerró con llave una vez que hizo entrar a los 3 individuos. Cuando volvió se dirigió a Poirot con voz atiplada por la emoción que experimentaba en aquel momento. ¿Llevaba razón o no? Sepa usted, señor Poirot, que algunos compadres de Fontaine-Spring se rieron de mí cuando dije que iba a llevar una pistola. ¿A dónde crees que vas? ¿A la selva? Bueno, pues ahora el que se ríe soy yo. ¿Vio usted nunca una pandilla semejante de rufianes? Mi apreciado señor Schwartz, apareció usted en el instante preciso. La cosa pudo haber terminado en drama. He contraído una gran deuda con usted. No ha sido nada. ¿Y qué hacemos ahora? Deberíamos poner a estos chicos en manos de la policía. Pero eso es precisamente lo que no podemos hacer. Es un problema bastante intrincado. Tal vez lo mejor será consultar ahora con el gerente. ¿Al gerente? Creo que primero debemos hablar con el camarero, con Gustave, alias Inspector Drouet.
Sí, el camarero Gustave es en realidad un detective de la policía. Schwartz miró fijamente a Poirot. Entonces por eso se lo hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Y a quién? Este atajo de bribones lo tenían a usted en el segundo lugar de su lista. Ya han acuchillado a Gustave. ¿Qué? Venga conmigo, doctor Lutz lo está curando ahora mismo. La habitación de Drouet era pequeña y estaba situada en el último piso. Vestido con una bata, el doctor Lutz estaba vendando la cara del herido. Ah, es usted, señor Schwartz. Un trabajo desagradable. ¡Qué carniceros! ¡Qué monstruos más inhumanos! Drouet no se movía, pero gemía. ¿Está grave? No, no morirá. Si eso es eso a lo que se refiere. Pero no debe hablar, no se le debe excitar. Le vendaré las heridas y no hay peligro de septicemia. Los tres hombres salieron juntos de la habitación y Schwartz preguntó al detective. ¿Dijo usted que Gustave pertenece a la policía? ¿Y qué hace aquí, en Rocher-Nies? Se le había confiado la misión de atrapar a un peligroso criminal. Y Poirot explicó en pocas palabras la situación. Maruscot, dijo el doctor Lutz. Leí el asunto en un periódico. Me gustaría mucho encontrarme con ese hombre. Debe padecer una profunda anormalidad. Me interesaría enterarme de cómo fue su infancia. Pues yo, le dijo Poirot, me contentaría con saber exactamente dónde está en estos momentos. ¿Es alguno de los que encerró en el armario? Es posible, pero no estoy seguro. Tengo una idea. Cayó y miró fijamente la alfombra. Era de color avellana claro y en ella se veían las huellas de un tono rojizo profundo. Hay huellas de pasos, huellas de sangre que, según creo, conducen hacia la parte inhabitada del hotel. Vamos, debemos darnos prisa. Los demás lo siguieron. Pasaron por unas puertas oscilantes y cruzaron un pasillo oscuro y polvoriento. Dieron vuelta a un recodo, siguiendo todavía las huellas, hasta que llegaron ante una puerta entreabierta. Poirot la acabó de abrir y entró en la habitación. Lanzó una exclamación aguda y horrorosa. El cuarto era un dormitorio, la cama estaba deshecha y encima de una mesa se veía una bandeja de comida. En medio de la habitación yacía el cuerpo de un hombre. Era de estatura un poco más que mediana y había sido agredido con salvaje e increíble ferocidad. Sus brazos y pecho habían recibido una docena de heridas y le habían machacado la cara hasta casi dejarla hecha una pulpa. Schwartz lanzó una exclamación medio ahogada y dio vuelta con aspecto de no encontrarse bien. Por su parte, el doctor Lutz profirió una interjección en alemán. ¿Quién es este individuo?, preguntó Schwartz. ¿Lo conoce alguien? Me imagino, dijo Poirot, que fue conocido como Roberto, un camarero bastante inútil. Lutz se había acercado inclinándose sobre el cadáver y con un dedo señaló. Sobre el pecho del muerto se veía un papel. En él había unas cuantas palabras carrapateadas con tinta. Maruscot no volverá a matar, ni robará más a sus compañeros. ¿Maruscot?, exclamó el americano. Entonces este es Maruscot. ¿Pero qué le trajo a un lugar tan apartado y por qué dice usted que se llamaba Roberto? Estaba aquí disfrazado de camarero, explicó Poirot. Y por cierto, fue un camarero bastante malo. Tan malo que nadie se sorprendió cuando lo despidieron. Pensaron que volvería a Demar, pero nadie lo vio irse. Lutz comentó con voz lenta y retumbante. ¿Y si fue así, qué cree usted que ocurrió? Creo que en esta habitación tenemos el motivo de cierta expresión angustiada que todos hemos visto en la cara del gerente. Maruscot debió ofrecerle una buena cantidad de dinero para que le permitiera esconderse en la parte deshabitada del hotel. Pero el gerente no las tenía todas consigo. ¿Y Maruscot continuó viviendo en la parte del hotel sin que lo supiera el gerente? Así parece. Fue una cosa completamente posible. ¿Pero por qué le mataron?, preguntó el doctor Lutz. ¿Quién lo mató? Eso es fácil, dijo Schwartz. Debería repartir el dinero con lo de su banda y no lo hizo, los traicionó. Vino aquí, a este lugar retirado, para descansar un poco. Tal vez se imaginó que era el sitio que menos pensarían sus compañeros, pero se equivocó. De una u otra forma los otros se enteraron y lo siguieron hasta aquí. Con la punta del zapato tocó el cadáver. Y así le ajustaron las cuentas. Hércules Poirot murmuró. Sí, no fue la clase de cita en que pensamos. Y el doctor Lutz comentó con voz irritada. Estas especulaciones pueden ser muy interesantes, pero yo estoy preocupado por nuestra posición social. Tenemos un hombre muerto y además he de ocuparme de un herido, para lo cual dispongo de muy pocas medicinas. Estamos aislados del mundo. ¿Por cuánto tiempo? Puede añadir a los 3 asesinos que tenemos encerrados en el armario, apuntó el americano. Es lo que yo llamo una situación interesante.
¿Qué haremos? En primer lugar, entrevistarnos con el gerente, dijo Poirot. No es un criminal, sino un hombre ávido de dinero. Y además, es un cobarde. Hará todo lo que le digamos. Mi buen amigo Jacques o su mujer nos facilitarán unas cuerdas. Nuestros 3 malandrines deben ser puestos donde poder guardarnos con seguridad hasta el momento en que vengan a ayudarnos. Creo que la automática del señor Swart apoyará cualquier decisión que tomemos. ¿Y yo?, preguntó el doctor Lutz. ¿Qué hago yo? Usted, le contestó Poirot, debe hacer cuanto pueda por su paciente. Nosotros vigilaremos sin descanso y esperaremos. No podemos hacer nada más. Pasaron 3 días antes de que en las primeras horas de la mañana una pequeña partida de hombres apareció ante el hotel. Fue Hércules Poirot quien abrió la puerta y lo recibió con una versallesca reverencia. Bienvenido, amigo mío. El señor Lamentil, el comisario de la policía, asió las 2 manos de Poirot. ¡Ay, amigo mío, qué alegría me da verle de nuevo! ¡Qué cosa más estupenda y qué emociones habrá experimentado! Y nosotros abajo, ansiosos, llenos de temor, sin saber nada, temiéndolo todo. Sin radio ni otro medio de comunicación. El heliógrafo fue un destello brillante de su ingenio. No. Al fin y al cabo, cuando faltan los inventos humanos, recurre uno a la naturaleza. El sol siempre está en el cielo. El pequeño grupo entró en el hotel. ¿No nos esperaban? Lamentil, con sonrisa más bien parecida a una mueca, fue el que lo preguntó. Y Poirot sonrió. Pues no, se cree que el funicular no funcionará por ahora. Lamentil, emocionado, dijo: Este es un gran día. ¿Cree usted que no hay duda? ¿Es realmente Maruscot? Pues claro que es Maruscot. Venga conmigo. Subieron por la escalera. Una puerta se abrió y apareció Swart, envuelto en su bata, y miró fijamente a los que llegaban. He oído voces. ¿Qué ocurre? Hércules Poirot explicó con ampulosos ademanes. Han llegado los refuerzos. Acompáñenos, señor. Este es un gran momento. Subieron el siguiente tramo de escalera. ¿Va en busca de Drouet? Y a propósito, ¿cómo está? El doctor Lutz dijo anoche que estaba mejor. Llegaron ante la puerta del Drouet. Poirot la abrió y anunció: Aquí tienen a su jabalí salvaje, caballeros. Cójanlo vivo y cuiden de que no defraude a la guillotina. El hombre tendido en la cama intentó levantarse, pero los policías lo cogieron por los brazos antes de que pudiera moverse. Swart exclamó asombrado: Pero si es Gustave, el camarero, el que usted dice que es inspector Drouet. Es Gustave, pero no es Drouet. Drouet fue el primer camarero, el llamado Roberto, que fue encerrado en la parte deshabitada del hotel, ya que Maruscot mató la misma noche en que se produjo el ataque a mi habitación. Después del desayuno, Poirot explicó la situación al americano, que estaba hecho un lío. Sepa usted que hay ciertas cosas que uno conoce con toda exactitud, gracias a la experiencia que depara la propia profesión. Yo sé, por ejemplo, la diferencia que existe entre un detective y un asesino. Gustave no era camarero. Eso lo sospeché enseguida, pero asimismo no era policía. He tenido que tratar con policías durante toda mi vida, y lo sé. Para un ajeno a la profesión podía pasar por policía, pero no ante un hombre que se dedicara al oficio de detective, como yo. Por lo tanto, sospeché de él inmediatamente. Aquella noche no bebí el café que me sirvió Gustave. Lo vertí y estuve acertado con ello. Entrada ya la noche penetró un hombre en mi habitación, con la confianza de quien sabe que su víctima está narcotizada. Rebuscó entre mis cosas y encontró la nota de Lamentil en mi cartera, donde la dejé expresamente para que él la encontrara. A la mañana siguiente Gustave me trajo el desayuno. Se dirigió a mí, utilizando mi verdadero nombre, y desempeñó su papel con completa confianza. Pero sentía una gran inquietud porque la policía estaba sobre su pista. Se dio cuenta de la posición en que se encontraba, del terrible desastre que le avecinaba. Sus planes quedaban desbaratados por completo. Estaba cogido aquí arriba como una rata en la ratonera. «Que hizo una solemne tontería al venir», comentó con seguridad Swart. «¿Por qué vino?» Y Poirot le contestó gravemente: «No tanta tontería como usted cree. Tenía necesidad con suma urgencia de encontrar un sitio retirado donde pudiera encontrarse con determinada persona y donde cierto hecho pudiera tener lugar». «¿Qué persona?» «El doctor Lutz». «¿El doctor Lutz? ¿También es un bribón?» «El doctor Lutz es realmente el doctor Lutz, pero no es un especialista de los nervios, ni un psicoanalista. Es cirujano, amigo mío. Cirujano especializado en cirugía estética. Esa era la causa por la cual debería encontrarse aquí con Maruscot.
Lo expulsaron de su país y se encuentra en la indigencia, o poco menos. Y entonces le ofrecieron unos crecidos honorarios por encontrarse aquí con un hombre al que debía cambiar los rasgos faciales, utilizando los conocimientos de su especialidad. Pudo haber sospechado que se trataba de un criminal, y si lo hizo, cerró los ojos ante tal hecho. Por lo tanto, no se atrevió a utilizar los servicios de una clínica en cualquier país extranjero. Aquí arriba, donde nadie viene en época tan temprana si no es para una visita rápida y donde el gerente es un hombre que necesita dinero y a quien se puede comprar fácilmente, encontró el sitio ideal. Pero como dije, las cosas no salieron bien. Maru Scott fue traicionado. Los 3 hombres, sus guardaespaldas que debían venir para protegerle, no habían llegado aún, pero Maru Scott actuó sin perder un momento. Secuestró al policía que se hacía pasar por camarero y ocupó su puesto. La banda se ocupó luego de estropear el funicular. Todo era cuestión de ganar tiempo. La noche siguiente fue muerto Druet y le prendieron un papel en el pecho. Esperaban que cuando se restablecieran las comunicaciones con el valle, el cuerpo de Druet hubiera sido enterrado como el de Maru Scott. El doctor Lutz llevó a cabo su operación sin más demora, pero tenían que hacer callar a un hombre, a Hércules Poirot, y por lo tanto envió a su banda para que me liquidaran. Gracias a usted, amigo mío. Poirot hizo una ligera inclinación. ¿Pero entonces es usted realmente Hércules Poirot?, preguntó el americano. Ni más ni menos. ¿Y no le engañaron ni un instante con aquel cadáver? ¿Sabía usted entonces que no era Maru Scott? Naturalmente. ¿Y por qué no lo dijo? Porque quería estar seguro de entregar a la policía al verdadero Maru Scott. Quería capturar vivo al jabalí de Erimantea. Y aquí termina esta otra extraordinaria aventura de Hércules Poirot, el 4.º trabajo de Hércules. Nos vemos en la siguiente entrega.